está? Bueno, Humberto, gracias por recibirnos. Estamos aquí para conversar sobre los topos, ¿no? Que esta es una nueva edición del libro de Guillermo Sondek, ¿no? Que narra la fuga del MRTA del penal de Canto Grande, ¿no? Cuéntenos por qué considera usted que este libro es importante, que sea releído, ¿no? Yo creo que es importante porque las nuevas generaciones necesitan estar informadas y conocer una etapa que fue muy dura y crucial para el país, el terrorismo. Creo que ningún joven puede estar ajeno a conocer qué pasó en este país cuando existió terrorismo, porque eso le va a permitir explicarse muchas cosas, explicarse además la gran alerta que se necesita para que esto no vuelva a ocurrir nunca más. Y creo que el otro valor de haber reeditado Los Topos es que se trata de un gran libro de investigación. Entonces, para todos aquellos que les gusta el periodismo, van a tener aquí un material realmente muy importante, porque es un libro de investigación trabajado con mucha calidad. Bueno, usted hace el prólogo aquí en este libro. Hablemos un poco sobre la forma en que fue construida lo que usted ha podido analizar, porque hay muchos ángulos, ¿no? La historia se cuenta a través de muchas personas, desde esta pareja que tuvo la casa, desde los señores que estaban cavando, los personajes que hay dentro de la cárcel. Cuéntame un poco sobre cómo ha analizado la construcción de esta, parece una novela, pero en realidad es una crónica, ¿no? Sí, exactamente. Lo que pasa es que este libro se inscribe dentro de lo que se llama el periodismo, perdón, este libro se enmarca dentro de lo que es la no ficción, es decir, relata hechos reales con herramientas literarias. Y el hecho de que haya muchos personajes que van hablando, que la historia se va contando desde distintas perspectivas, se debe precisamente a que ha habido una persona que ha investigado a fondo, no se ha limitado a ir a una fuente y relatar la historia desde ese lado. Tampoco se ha limitado a toda la información que podían haber dado los medios de comunicación. Lo que ha hecho es ir a los propios personajes, a los propios protagonistas. Y en ese sentido el libro adquiere una riqueza y una facilidad de lectura y un interés para el lector, porque se va narrando desde distintas ópticas y conociendo a los distintos protagonistas de este episodio, que además es un episodio impresionante porque es un túnel que se cava desde fuera hacia adentro de la cárcel para que puedan escaparse los miembros del movimiento revolucionario Tupac Amaru que estaban encerrados por terrorismo. Normalmente en las historias de fugas de presidios, todos lo hemos visto en películas o lo que fuera, son los presos los que cavan desde el interior de la cárcel para salir hacia afuera. Aquí utilizaron un método absolutamente distinto. Desde fuera, desde una casita que colindaba como a 3 cuadras de la cárcel, empezaron a cavar para lograr hacer este túnel. Bueno, usted vivió un poco esa época, ¿no? ¿Cómo usted recuerda ese momento y cómo lo compara con lo que se narra aquí? Lo que está narrado ahí es de manera muy fidedigna de lo que ocurrió. En ese momento, cuando el episodio ocurrió, la única manera de poder enterarnos era a través de lo que decían los medios de comunicación. Pero los medios de comunicación lo que podían informar era lo que las autoridades habían descubierto. Estábamos a finales del gobierno de Alan García y la noticia conmocionó al país. ¿Por qué? Porque en el año 1990, junio de 1990, el terrorismo estaba en su momento más duro. Entonces, habían coches bombas, habían secuestros, habían muertes, asesinatos, no se podía vivir en las ciudades, era durísima la vida. Entonces, que de pronto uno se despierte y encuentre que se han fugado más de 40 terroristas de un penal de alta seguridad, lo que generó en la población fue una sensación de inseguridad tremenda. Más todavía porque se fugaba el cabecilla del MRTA junto con todos los que habían sido autores de asesinatos, de secuestros, de asaltos a bancos, a empresas. Entonces, en ese momento fue realmente algo muy dramático para la sociedad. Lo que el libro Los Topos tiene de valor
no es una recopilación de lo que salió en los medios de comunicación, sino que es el relato de los propios protagonistas que cuentan cómo hicieron el túnel, cómo prepararon toda la fuga y de qué manera lo hicieron. Entonces, eso nos permite mostrar cómo en esa época en el Perú todo era tan frágil. Las autoridades penitenciarias, el gobernante, la policía, la fuerza que tenían los terroristas para poder salir de un penal, todo eso está narrado y eso no está en ningún medio de comunicación. Perdón, ¿usted fue amigo de don Guillermo? Sí. Sí. Bueno, él, no sé si pudo contarle algunas anécdotas con respecto al acceso a las fuentes, ¿no? A las personas que entrevista, a los implicados en toda esta historia, ¿no? No sé si recuerda algo que no esté aquí. A ver, algunas cosas que no estén ahí no las puedo contar porque tengo el vicio, o no, el vicio no, sino que las fuentes siempre hay que respaldarlas. Pero sí, lo interesante es que Guillermo Sonday, cuando dé esta noticia, él era director del diario Página Libre, pero él se da cuenta de algo. Acá hay una historia que va más allá del periodismo, porque él dice, nosotros vamos a contar, al igual que todos los periódicos, lo que ha ocurrido, pero la gran pregunta es ¿cómo ocurrió? ¿Y eso quién lo sabe? Los que lo hicieron. Entonces se puso a buscar a alguien que lo ponga en contacto con el MRTA. Y lo curioso, para que vean cómo en esa época todas las fronteras estaban diluidas, había una persona que era integrante de su redacción que le dice, yo le puedo dar a poner en contacto con el MRTA. Entonces, de alguna manera, el MRTA tenía dentro de una redacción a una persona afín. O sea, el terrorismo en esa época estaba muy infiltrada en todos los ámbitos. Y es a través de esta redactora que trabajaba con él que logra ponerse en contacto para que los propios MRTistas le cuenten la historia. Bien, bueno, en los 90, bueno, la forma de desarrollar, ¿no? La profesión, el periodismo es muy distinta a la de ahora, 2020. ¿Cómo fue ese trabajo que realizó Guillermo Sonday, lo que le pudo contar a usted? Bueno, usted también desarrollaba la profesión, ¿no? Sí, tu pregunta me lleva a arriesgar una respuesta un poco complicada. En los 90 se hacía periodismo, en los 80 también, etc. En este siglo se deja de hacer periodismo. ¿A qué me refiero? Hay excepciones, obviamente, periodistas jóvenes que todavía mantienen las herramientas del periodismo, pero lo primero que se hacía era ir al lugar de los hechos. Lo otro era buscar a los protagonistas y lo otro era correr riesgos para acercarse a esos protagonistas. Porque en este caso específico, lo que hace el MRTA le dice a Sonday, muy bien, nosotros te podemos contar la historia, pero tú te vas con nosotros. Y se lo llevan. Llega a un lugar, lo llevan vendado, ingresa a un lugar que no sabe él dónde estuvo, lo mantienen como 10 días en cautiverio. ¿Nunca supo? Y ahí le van narrando, ¿no? Entonces, esos riesgos se tomaban. Yo creo que el periodismo consiste en eso. El periodismo no está en Google, el periodismo está en el lugar de los hechos, el periodismo está con lo que cuentan los protagonistas, el periodismo está con lo que el propio periodista al ir al lugar empieza a mirar, a sentir, porque está su propia mirada. Es muy distinto conocer a una persona que participó en un hecho por teléfono que mirarla directamente, porque al verla uno va a captar detalles, la mirada, la actitud, dónde vive, qué hace, cómo, que le dan a un periodista mucha más información, ¿no? Y creo que este libro en ese sentido es muy bueno porque está extrayendo del que cavó el túnel, del que construyó el túnel, de los que llevaban las camionetas, de todos los detalles. Entonces ahí la historia además adquiere mucha más riqueza y se hace más amena de leer. Precisamente en Google encontraba una entrevista que le habían hecho a don Guillermo, que en paz descanse, que yo no sé, es una idea que él
decía, y no sé si usted la comparte, él decía que los periodistas no debemos ser juzgadores, sino debemos ser informadores. ¿Usted comparte eso? Absolutamente. Acá en el Perú, a partir del gobierno de Toledo, se puso de moda el periodista justiciero, el periodista que juzga. Y entonces eso es un absurdo. El periodista es un testigo y esa es su ocupación. Entonces no tiene otra. Si alguien lee, por ejemplo, a Tomás Eloy Martínez, que ha sido uno de los más importantes periodistas de investigación latinoamericanos, él dice, el periodista es solamente un testigo, no es un fiscal, no es un juez, no es nada de eso. Esa es tarea de las autoridades. Lo que el periodista es, recopila los hechos, obtiene el relato de los personajes y lo cuenta. Es un intermediario entre un hecho y la ciudadanía. Por eso tiene la obligación de tratar de ser lo más fidedigno posible en la transmisión de esos hechos para que el ciudadano las conozca. No es otra cosa el periodista. Aquel que habla de que el periodista tiene una obligación de juzgar, una investigación, de generar justicia, está equivocando su profesión. Que pida ser fiscal, que pida ser juez, pero no puede ser un periodista. Y lo más grave que está ocurriendo en nuestro país es que la prensa se ha convertido en la primera instancia del Poder Judicial, porque la prensa desde hace muchos años juzga además sin leer el expediente, sin leer el atestado policial, porque se le ocurre, porque toma una posición. Y después, cuando los hechos demuestran que no era así, ni siquiera se quiere retractar. Eso no es periodismo. El periodista, para cerrar la respuesta, es un testigo, no es otra cosa. Ahora, para terminar, con respecto a don Guillermo, bueno, él tiene muchos libros, ¿no? Creo que tiene como cerca de 40 libros que ha podido escribir durante toda su vida, mezclando esa pasión que tenía por la literatura y precisamente el periodismo. ¿Qué nos puede decir al respecto, usted que lo ha conocido, ¿no? Sí. Guillermo Sonday ha sido y sigue siendo primero un gran personaje, así fue un periodista que marcó época. Él es el creador, el fundador del diario La República. Tuvo en su trayectoria periodística algunos equívocos gruesos que dieron lugar a que se le cuestionara mucho, pero nadie le puede negar su gran talento periodístico y lo que sí no admite discusión es su gran capacidad como escritor. Los libros de Guillermo Sonday son libros que están vigentes hasta el día de hoy. Él fue el primero en el Perú que empezó a cultivar el género de no ficción. Ese género que en el año 1966 lo inauguró Truman Capote en A Sangre Fría, el que lo toma en el Perú por vez primera es Guillermo Sonday cuando publica El caso Banquero. Entonces, de ahí en adelante, todos sus libros lo que hacen es reconstruir hechos de la historia peruana, narrados como si fueran una novela, pero con información veraz. Era un prosista de gran nivel, su escritura es muy agradable, muy amena, fácil de leer, y sus relatos tienen una composición de estructura literaria que lo hacen valiosos hasta el día de hoy. Por eso es que se están volviendo a reeditar sus libros, porque alguien podría decir, sí, pero el caso Banquero es del año 70, Los topos del año 90. Sirven exactamente igual hoy en día porque la historia que cuentan es una historia que parece una novela, pero que además al lector le permite recrear su propia historia. Bueno, cambiando de tema, y si me lo permite, debido a su experiencia, ¿no?, como periodista, quería un comentario acerca de las próximas elecciones que se vienen, de aquí a 2 semanas y media. ¿Cuál es el análisis que usted tiene con respecto, ¿no?, a eso, a lo que pasó después de la disolución del Congreso? A ver, yo creo que las próximas elecciones que se vienen
Yo estoy escuchando, viendo en la televisión o leyendo en los diarios que empiezan a surgir los ingenuos entusiastas que tienen confianza de que hay un buen parlamento, de que va a venir gente joven y no sé qué. Ese va a ser un pésimo congreso como el que está hasta ahora. Pues un congreso, primero es una elección, perdón, en la cual hay como 2.900 candidatos a los cuales nadie conoce. Segundo lugar, está en carrera un partido como Solidaridad Nacional, que ha sido el gestor de Castañeda Locio. Y están igual, todos los partidos que venían de haber generado la crisis política de los 20 primeros años de este siglo, están en carrera. Y todos los otros candidatos, ¿quién los conoce? ¿Quién ha hecho algo para que todos los prontuariados que están inscritos sean retirados de este asunto? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, pensar que va a haber un buen congreso es absurdo. Yo escuchaba anoche a la ex ministra Marisol Pérez Tello y daba ganas de decirle: señora, salga un poco a la calle, conozca su país, debe estar usted en una burbuja, en alguna playa, porque están hablando de un entusiasmo, de nuevas figuras. ¿De quiénes? ¿Quiénes nos pueden mostrar? Si ni siquiera las vemos. Por arte de magia, el día de las elecciones van a salir de las ánforas las nuevas figuras, los grandes congresistas. No es así. ¿Por qué no han resuelto el tema de prontuariados? ¿Dónde se ha visto una democracia en la cual prontuariados puedan participar de un proceso electoral? No tiene ningún sentido. Bueno, ¿y usted cómo analizó el tema de la disolución del Congreso? ¿Estuvo de acuerdo, estuvo en contra? La disolución del Congreso fue primero un golpe de Estado disfrazado. En segundo lugar, fue una maniobra del presidente Vizcarra, que la demostración de eso está clarísima. Él dijo: cierro el Congreso porque este Congreso no me deja trabajar, porque este Congreso no me deja hacer las reformas que el país necesita. ¿Sí? Muy bien. Cerró el Congreso. ¿Qué es lo que ha hecho el presidente Vizcarra? ¿Dónde está el plan económico de reactivación económica que debía haber presentado? ¿Dónde están las medidas que debió tomar de reformas estructurales? Existe una necesidad de empleo. El empleo ha bajado. Este era un país que había logrado dos cosas: reducir su tasa de empleo y reactivar su economía. Vizcarra tiene ahora toda la potestad, después de que cerró el Congreso, de reactivar la economía y de generar trabajo. ¿Dónde está su plan económico? Su sobrina de cariño de 35 años, a la que no había que decirle nada porque era mujer y joven, ¿dónde están sus medidas? Entonces, lo que hizo Vizcarra ha sido una manera de, primero, incurrir en un golpe de Estado y, en segundo lugar, disfrazar su ineptitud. Ahora, yo creo que con el tiempo se van a descubrir cosas que hoy no se están queriendo decir, pero detrás de ese cierre del Congreso ha habido también una intención de estar tapando muchas cosas que a nivel del Ejecutivo no son regulares. Ahora, lo que sí tengo que precisar es que ese Congreso merecía ser cerrado. Era un pésimo Congreso, creo que ha sido el peor que hemos tenido en nuestra historia. A lo que voy es, tan mal estaba ese Congreso, pero tampoco es que Vizcarra era un virtuoso. Entonces acá hay un problema de los dos, con lo cual la crisis política peruana ha continuado y va a continuar después de estas elecciones. La última para cerrar. ¿Usted está de acuerdo con la prisión preventiva? Que hay muchos políticos, líderes de partidos que están yendo a la cárcel preventivamente, pero hay muchos que están en contra de eso y que deberían estar a la cárcel una vez que un juez lo sentencie. Sí, no, merece. Yo, además de periodista, soy abogado. Entonces, yo estoy de acuerdo con la prisión preventiva del Código Penal. No estoy de acuerdo con la prisión preventiva del Código José Domingo Pérez. Yo creo que ahí hay una diferencia. O sea, apliquemos la ley, sí. Y a quien le corresponda la prisión preventiva, sí. Pero no apliquemos las interpretaciones que le da la Fiscalía.
donde para unos casos hay una estricta evaluación y para otros casos hay una relativa evaluación. Yo creo que la legalidad tiene que ser respetada y nadie, por más que haya hecho una gestión inicial virtuosa como fue la Fiscalía, tiene derecho a querer imponer su criterio por encima de la ley. Entonces, la prisión preventiva, al igual que la colaboración eficaz, son dos instituciones legales que deben aplicarse, sobre todo cuando aparece la corrupción, pero se tienen que aplicar con los criterios que la ley ordena y no con las interpretaciones extensivas o achicadas que se suelen hacer. Yo haría esa variación. Se está dejando de lado la legalidad por cuestiones mediáticas, por cuestiones políticas, pero no por cuestiones legales. Si se revisa, por ejemplo, la colaboración eficaz, se va a encontrar que se le ha dado ese beneficio a más de una persona que no lo merecía. Entonces, ¿por qué? Esa es una pregunta que se tendrá que responder. Bien. ¿Keiko debería llevar el juicio libre o tendría que estar en prisión preventiva? No sé qué considera usted. Keiko Fujimori debe estar en prisión preventiva, porque hay una cosa que no puede ella acreditar. Ella sostiene que se le tiene que dar libertad porque no ha incurrido en las causales que acreditan prisión preventiva. No es verdad. Ella obstruyó a la justicia. Ella obstruyó a la justicia a través de los congresistas que tenía. Ella obstruyó a la justicia blindando a Chávarri y blindando a Inostroza. Ahora que sale, también se ve que ha mentido. Entonces está distorsionando la realidad, porque dijo que no había recibido dinero y después reconoce que ha recibido dinero. Entonces, ella sí cumple con los requisitos para ir a prisión preventiva. Y ahí esperamos que el juez se la otorgue la prisión preventiva que le han pedido. Muchas gracias, muy amable. Gracias por esta pequeña entrevista que hemos realizado. Ok, un gusto.